Las fuerzas para amar. Durante estas 7 semanas aprenderemos sobre estas fuerzas que necesitamos para poder amar. Y esto a la luz de este conocimiento de las heridas del corazón, de las virtudes y los vicios, para comprender mejor. Hay alguien que dice que si supiéramos comprender no haría falta perdonar, pero aquí es comprender para poder amar mejor. Hoy comenzaremos con la herida de traición, entendiendo que estos 7 vicios son los vicios capitales, que cada uno causa una herida. En el caso de la herida de traición es el causado por la lujuria. Quien esté libre de lujuria, que tire la primera piedra. Es incluso una herida que quizás la mayoría de nosotros recibimos desde el momento de nuestra concepción. Vivimos, crecimos, nacimos en una cultura en donde la fidelidad a Dios y la fidelidad matrimonial ha sido muy maltratada. Y la situación espiritual de todo esto es que nosotros cargamos en nuestro cuerpo las consecuencias de nuestro pecado, pero también nuestros hijos. Y de esa manera también se comunican estas heridas intergeneracionalmente. Es frecuente, sobre todo en las mujeres, cuando se vive o se topa con realidades, con relaciones de pareja en que es frecuente la traición, es porque muy probablemente esto se recibió desde el momento de la concepción o desde antes. Nuestra madre tenía esa herida en su corazón, nuestro padre también puede suceder. Y esto tiene un efecto en los hijos, que pueden, el Señor permite que vivan esa realidad para entender que hay una situación por sanar a nivel intergeneracional con el tema de la lujuria. Y recibimos pues estas consecuencias, pero también recibimos la virtud. Sucede mucho que quizás en familias donde esta herida de la lujuria es muy fuerte, pues también hay un miembro o algunos que reciben esta virtud de la fe muy fuerte. Y créanme que si ustedes son ese miembro de la familia muy creyente, no es porque ustedes sean muy buenos, sino porque recibieron esa herencia del Señor para poder sanar esta herida de la lujuria y liberar incluso almas del purgatorio, procurar la conversión de nuestros parientes vivos, pero también romper con esto para que nuestros hijos, nietos, no tengan que quizás sufrir realidades tan duras por consecuencias de nuestro propio pecado. Este vicio se vence con ayuno, gracias a Dios. Entonces, muy importante, incluso hemos encontrado como personas que les cuesta mucho ayunar, personas que les cuesta mucho bajar de peso, muchas veces porque tienen esta herida de traición, porque abre el apetito. La cuestión con el peso, como dice el Señor, no es lo que está afuera lo que hace daño al hombre, no es la comida chatarra lo que le hace daño al hombre, es lo que está en su corazón.
Y sucede muchas veces con esta herida de traición que se guarda rencor por el padre, la madre que traicionó. Pues a nivel psicológico se habla mucho de que el niño experimente traición si su papá no le cumple lo prometido y si se le hacen pues formas de traición como de no cumplirle promesas. Pero eso es superficial, sí, eso duele, pero en el fondo la raíz de esta herida viene de esta traición de pareja, pero que en el fondo es una traición a Dios en primer lugar. Y esto tiene un efecto en el comportamiento de las personas que tengan miedo a confiar. Por eso la virtud que sana esta herida es la fe, porque la fe es esa confianza en lo que no se ve. Y les da miedo a confiar y entonces pueden caer en celos, pero sobre todo un rasgo predominante es querer tener el control. Entonces se relacionan desde el control de las personas, incluso puede ser un control violento, pero también puede ser un control sensual de una manipulación afectiva. Y esto genera incluso ambientes en las relaciones de pareja, de amistad, familiares, incluso de trabajo, en que esto mismo provoque que los traicionen, ¿cierto? Entonces es muy importante saber que estas situaciones se sanan queriendo crecer en la virtud. Son personas también que pueden ser muy impulsivas en la toma de decisión, porque esto se relaciona con el talento o con la voluntad. Es un desorden de la voluntad, la lujuria. La voluntad es una potencia del alma que el Señor permitió para decidir sí o no. Incluso con todo este tema de la alimentación, por eso se vence con ayuno, porque es muy importante forjar la templanza con el sí y no en las comidas. Entonces hay una estrecha relación con esta herida, con este vicio y con el apetito, con tener demasiado apetito. Como les decía, creemos que lo que nos hace daño es la comida mala, pero en el fondo lo que nos hace daño es esa ansiedad, porque son personas también que se relacionan desde la ansiedad. Y por eso es muy importante procurar la paciencia, la tolerancia, el relacionarse, porque también son personas que pueden tender al aislamiento. Y los efectos en niños concebidos o que desde el vientre materno experimentaron esta herida de traición, que es tan dolorosa. Es triste porque cuando se siente por primera vez es demasiado fuerte, pero hay veces que incluso se puede llegar a normalizar. Pero es un dolor muy profundo que hace que el efecto en los niños con esta herida son niños que son quizás que no les gusta comer, que no les gusta, que desprecian, que no les gusta estudiar, que tienden a aislarse. Son niños que también pueden tener unas situaciones de lujuria prematura o esa avidez desde pequeñitos a los temas sexuales y todo esto. Entonces, si notamos esto en nuestros niños, es importante tomar todas las pautas pues de intelectuales y psicológicas para esto, pero también hacer esta sanación de esa herida de la concepción
por eso la invitación es a recorrer este camino de virtudes y virtud a virtud, ir sanando todas estas heridas. Hay unos que tenemos unas heridas más predominantes que otras, pero por eso es importante sacar este tiempo para examinarnos bien sobre estos temas. La lujuria es un vicio que tiende a normalizarse, ¿cierto? Y es como que, ay no, pero pues yo hacía esto, pero esto pues no es grave. Es creer que no es grave, pues, y justificarlo. No, es importante llevarlo a la confesión con todo el dolor y la humillación de corazón, porque los efectos que tiene la lujuria en la tierra y en la eternidad son delicadísimos. Entonces, por esto, aprovechar este tiempo como reparación también. La parte de la sanación es bueno, perdonar a las personas relacionadas con la situación, también pedir por las almas del purgatorio que descansen, pedir perdón también, pero es muy importante reparar también, reparar con los actos de amor cotidianos. Bueno, y con el tema de la voluntad, es que a la voluntad no se le pueden recargar todas las decisiones. Nosotros no somos capaces de aguantarnos, no comer algo simplemente a fuerza de voluntad, porque la voluntad es como que se estira cuando es así aguantando hasta que revienta. No, estas fuerzas para poder amar, para poder tener voluntad, por decirlo de una expresión que se escucha comúnmente, es poder tener las virtudes. Esas son las fuerzas para amar. Cuando tengo el amor divino desarrollado, soy capaz de decir no o sí por amor a Dios. Cuando tengo la disciplina también de saber los efectos de un sí y de un no en la toma de decisiones. Y bueno, por eso es muy importante a la voluntad llenarla de virtudes para así no caer en los vicios, especialmente en la lujuria. Entonces por eso los animo a que comencemos este camino de seguir. Cada vez que se meditan estos vicios y virtudes se aprenden cosas impresionantes. Entonces invitarlos a que nos comprometamos con este camino de purificación hasta Pentecostés, en el camino del amor. Un abrazo, el Señor los bendiga.